Buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, pues, un saludo y demás. Y para informarles, pues, que ya está el examen. Entonces, a partir de cuando terminemos la tutoría, pueden realizar su parcial. Es a las 8:15 el parcial. Les voy a dar algunos tips sobre el parcial. Y ahorita vamos a hablar continuaremos con el tema 2, sobre la revolución industrial, la revolución agrícola y sobre la revolución de la navegación y qué aporte originó a la mentalidad emprendedora, ¿verdad? Entonces, es para que tengan en cuenta. ¿Todos me escuchan perfectamente? Sí, señora. Buenas noches, profe. Buenas noches. Entonces, habíamos quedado también, les había informado de que la actividad que tenían para el proyecto de vida, les iba a explicar sobre el tema en sí, porque no lo entendemos muy bien. De igual manera, también me habían dicho que les dé un plazo, ¿no? Para la entrega. Entonces, Señora. seguidamente de la tutoría, vamos a hablar sobre el plazo de entrega de esta tarea, de esta actividad, sobre el plazo de entrega y sobre la finalidad que tiene este proyecto de emprendimiento. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir las diapositivas para empezar. Entonces, tenemos acá, habíamos quedado la parte de los romanos, eso ya lo habíamos mirado. Del cambio, bueno. Entonces vamos con el segundo tema, que es fenómenos que provocaron los grandes cambios en la sociedad productiva y empresarial. ¿Listo? Disculpe, Bueno, profe, antes de empezar, cuéntame. en la parte inicial de la plataforma aparecen dos parciales. Uno es a Sí, las 8:15 y otro es a las 9. no, es a las 8:15 hasta las 9. Ah, es que hay dos subidos de pronto, profe. ¿Sí? Ah, Sí, bueno, entonces yo voy a revisar. sí, Es porque hay de dos. las 8:15 hasta las 9. Bueno, hay dos. Uno dice 8:15 y otro dice 9 p.m. Listo, entonces es de las 8:15 hasta las 9 y es un parcial de 5 preguntas, de falso y verdadero y de selección múltiple, ¿ya? Listo. Bueno, vamos a empezar para que nos alcance el tiempo, agilizar un poquito sobre el tema, ¿no? Entonces, primero miren que el tema es fenómenos que provocaron grandes cambios en la sociedad productiva y empresarial. Entonces, estos fenómenos que vamos a mirar son la revolución agrícola, la revolución de navegación y la revolución industrial, ¿no? Que lo vamos a tener en cuenta. Les voy a hacer un resumen de esos cambios y qué provocaron. Miren que el emprendimiento no es solamente crear un negocio, ¿no? El emprendimiento es algo más, hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto de cambio. Les había dicho, de algo antiguo a algo nuevo. Entonces es un proyecto de cambio. Listo, entonces vamos a empezar. Dice, la revolución agrícola se generó entre la 10.000 y 3.000, el año 10.000 y 3.000 antes de Cristo. Entonces surge el descubrimiento de la agricultura. Se desconoce, la verdad es que no hay algo como un pueblo realmente que inventó el contexto de la agricultura, del arado, ¿no? Por eso se da este invento, se da por una economía mixta, es decir, aquí les había colocado esta imagen del arado y también de la ganadería, ¿ya? Y con este contexto de economía mixta, donde no se conoce el invento realmente de cómo surgió el arado, pero sí nos da señas, por ejemplo, en Italia, ¿no? De la moneda siracusa en el año 3000. Más sin embargo, el invento del arado sí se conocía, por ejemplo,
en España, en Roma, por los romanos, ¿verdad? Y entonces hay unas hipótesis del invento pues, del arado, vino obligada por la necesidad, pues, motivado pues, por la necesidad de supervivencia, por el cambio de clima, es decir, pasaban de un clima caliente a un clima seco y a un clima húmedo. Y esto del clima húmedo surgió pues desbordamiento de agua, ¿no? Eh, y el desbordamiento de agua, pues especial del desbordamiento pues de los ríos, generó pues que la gente se inventara esto, ¿no? Ya porque les nacía, ¿sí? Como habíamos anteriormente, había una necesidad. Es decir, todo apunta a que el emprendimiento necesariamente viene y específicamente de una necesidad, ¿no? Entonces, la necesidad de supervivir, la necesidad de sobrevivir, de supervivencia, que en este caso fue por el cambio de clima, ¿no? Entonces, miren que la agricultura se dio de un sistema eh, sedentarista, ¿no? Y luego pasamos a un sistema nómada, ¿no? Entonces ya se cultivaba, ya que había el crecimiento rápido y todo de esto, ya pasaban a vigor la parte nómada. Entonces, primero pues se utilizaron entonces en el suelo con unos palos, ¿no? Y se hicieron unos hoyos y se ponían ahí las semillas. Y entonces, cuando ya el hombre no los cultivaba de manera individual, sino pues ya en forma en grupo, y cuando ya estaban esquemado, ¿no? Ya estaba esquemado, emigraron a otros lugares, haciendo una vida nómada. Entonces pasamos de la vida sedentarista a la vida nómada. Y entonces se fomenta pues el crecimiento pues de las malas hierbas, con el cual el rendimiento de las cosechas pues disminuyen considerablemente y había que evitar, según estas teorías, que la maleza se apodera de los sembrados, cosa que podía lograrse modificando un sistema de trabajo. ¿Esto qué generó en el arado? Pues generó, pues se introduce las faenas de campo, ¿no? Y los arandos por surcos, ¿no? Y entonces, por surcos pues anchos y ya más amplios, no solamente de hacer unos hoyos y sembrar las semillas, sino que ya eran surcos más anchos. Y así pues se generó una máquina para hacer el arado. Miren, esta máquina que aquí les presento, esta es la máquina propia de ese tiempo. Entonces se fabricó, por ejemplo, primero fueron de madera, luego de piedra, y luego ya en la edad de hierro se puede fabricar ya de metal. Entonces se introduce, miren, empezó por una necesidad, ¿no? Por el cambio de clima, entonces pasamos del sedentarismo a ser nómadas, y así surge esa necesidad de arar la tierra para que el hombre pueda organizarse de manera grupal, ¿no? Entonces, mire que el emprendimiento nace viene de esa necesidad y luego ya se abona a la manera grupal como trabaja, no de manera individual. Toda empresa o negocio o proyecto no se puede trabajar de manera individual, se debe trabajar de forma complementaria, en grupo, ¿no? Y entonces, después, poco a poco, se produce una especialización de este utensilio para adaptarlos a las exigencias, pues, del medio ambiente. Y aquí les traía también como lo que se utiliza para el arado, ¿no? Está aquí la máquina y aquí están los bueyes, ¿no? Los dos animalitos que se utilizan para abrir los surcos. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Escucho? Sí, profe, está bien, sí, estamos Bien. escuchando. Bueno, ¿no tienen dudas algunos? Ajá, sí. Listo, entonces surge de una necesidad, vemos la parte de emprendimiento, surge de una necesidad, llevándolo, ¿no? Al aporte que da no es dar la historia por darla, ¿no? Sino es para que se den cuenta ustedes que esto es para crear, que siempre surge de la necesidad de un problema, y ahí está la creación del hombre, ¿no? Para esas necesidades que se presenten a diario. Bueno, y viene ya de la revolución agrícola, Profe, lo que es, sí, dígame. profe, es que yo creo que
hablando del emprendimiento, todo lo que, los inventos que han salido y han surgido, los grandes inventos y legados que nos han dejado las antiguas civilizaciones, todos y cada uno han surgido a partir de la necesidad que el hombre ha tenido por X o Y desarrollo de funciones. Mire que específicamente yo leía un artículo donde hablábamos de la brújula y esta nace a raíz de que la necesidad de ubicarse y de conocer nuevas zonas, nuevas áreas, entre ellos como es la navegación, ¿sí? Y Ya. la conquista de los mares. Entonces, yo creo que pensando en esto y así exactamente nacen todos y cada uno de los grandes inventos, la energía eléctrica de ella se desprende como el bombillo, la rueda y Ujú. cantidad de inventos, pero todos han sido y cada uno y hasta nuestros días, todo lo que se genera a través de la necesidad que tenemos de X cosa. Por lo menos mire ahorita, para no irnos muy lejos, mire con el gran inconveniente que tenemos de COVID-19, pues mire que la sociedad después de esto va a haber un antes y va a haber un después, porque mire que el comercio y hasta las grandes plataformas mundiales, nosotros que hablamos de nuestra área, exactamente en toda la plataforma mundial de la economía va a tener una variación. Y esto va a dejar unas enseñanzas y por ende va a dejar unas nuevas adquisiciones en conocimientos y en prácticas de negocio, porque si usted se da cuenta, mire que actualmente se está fortaleciendo mucho la microempresa a raíz de que el desempleo y de toda la situación de lo que está surgiendo, ¿verdad? Claro. Bueno, muy bien por su intervención. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Mucho gusto, Andrés Burbano, profe. Carlos Andrés Andrés Burbano. Urbano. Listo. Lo que nos dice Andrés Burbano, la idea surge, toda idea de creación, de innovación, todo lo que se llame algo nuevo, eh, puede ser por la ciencia, o puede ser por un proyecto, o por un negocio que nos lleva a una necesidad, es decir, surge por una necesidad. El hombre, desde la anterior clase les explicaba que el hombre primitivo, ¿no? Tuvo la necesidad de crear grupos, de organizarse, ¿no? Naciendo el jefe como aporte para la administración, ¿verdad? Entonces, el jefe, la organización, el cómo recolectar, el ser cazadores, luego ya pasaron a la agricultura, ya nace lo que es utensilios para la agricultura, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a que la evolución del hombre cada vez va a ser mayor en cuanto a ese descubrimiento nuevo de algo que de pronto fue por una necesidad, por un problema que surgió, pero surge algo, a un aporte nuevo al hombre que nos lleva hasta nuestros días. Nos dice Andrés, ¿sí? Nos lleva hasta nuestros días a no a congelarnos y quedarnos estáticos, ¿verdad? Por esto, esta pandemia y esta del COVID-19 que se presenta, pues va a haber un antes y un después en la historia, porque es a nivel mundial, ¿sí? ¿Y qué más con el descubrimiento de la vacuna y los medicamentos que se van a generar esto, ¿no? Sí, un descubrimiento que puede ser relativamente, puede ser lento o puede ser en, a gran velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos ese descubrimiento, necesitamos de la ciencia. De igual manera, pues necesitamos de la ciencia para poder utilizar este nuevo descubrimiento. Y va a ser una gran acontecimiento dentro de la historia, ¿verdad? Entonces, eh, más tarde, digamos en el 2030, ¿no? Años más adelante, en los futuros, se va a ver esto no como el COVID-19, sino qué hizo el hombre para solucionar ese problema, ¿verdad?
No que vamos a ver, sí hubo encerramiento, cuarentena, sí, pero ¿qué hizo el hombre para dar una solución? Entonces nos van a mirar, ¿y quién va a ser el salvador? ¿No? El que va a descubrir, y así como los grandes descubrimientos, por ejemplo, igual, ¿no? Ya les voy a hablar de- bueno, y siguiendo entonces la historia, la revolución de la navegación, pues nos trae grandes, grandes aportes, ¿sí? Porque nacen ya los barcos ya de vela. Miren que la necesidad del hombre de descubrir el mundo, de navegar, de descubrir qué hay más allá, que si la tierra es plana, si la tierra es redonda, ¿sí? Estamos en ese descubrimiento, ¿sí? Del hombre, de la curiosidad y ver que más allá existe otro continente, ¿no? Que no es solamente el continente europeo y están solitos, no, existe otro continente. Y eso nos lleva a buscar cómo navegar, ¿no? Y entonces construyen estos grandes barcos de vela llamados carabelas a finales del siglo XIV y creando una gran revolución en la navegación y el descubrimiento de esos nuevos continentes, de esos nuevos mundos, ¿no? Y algunos lo hacen por aventureros, por escapar con mayor facilidad, ¿no? Por eso en ese momento vienen por los barcos piratas, ¿no? Los barcos piratas, porque hay unos que ya quieren escapar, ¿no? Otros porque quieren aventurar. Y entonces esto afecta, ¿no? Bastante. Pero miren que se da un gran acontecimiento que es el descubrimiento de América. Les había colocado aquí las carabelas, ¿no? La Pinta, la Niña y la Santa María. Y se descubre América por Cristóbal Colón y la elaboración, pues, de los primeros mapas del planeta, ¿sí? Ya no es la Tierra que era plana, sino la Tierra es redonda. Y por eso hay una modificación de los primeros mapas del planeta. Y hay un instrumento que se llama el astrolabio, ¿no? Que para ese tiempo era el primer instrumento que iba, pues posteriormente venía la brújula, pero este era el astrolabio que los guiaba a los navegantes hacia dónde iban, ¿no? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Y les he colocado aquí la imagen de ese astrolabio. Pero entonces, ¿eso qué trajo también? Trajo guerras en el siglo XVIII, ¿no? Ya la piratería obligaron a los buques a llevar gran cantidad, pues, de cañones y adaptar, pues, las estructuras de los barcos a una forma defensiva. Entonces, se estructuraron los barcos, ya vienen los piratas y entonces la estructura de los barcos era como para esconderse y para buscar como sitios que los llevaran a otros diferentes. Por eso habían grandes barcos que hacían como para bodegas, para esconderse los piratas. De igual manera, para esconder lo que ellos adquirían, ¿no? Oro, esmeraldas, ¿sí? La piratería, lo utilizado, como se conoce, es como robo, ¿no? Robo de esmeraldas, de oro, y por eso habían guerras, ¿no? En ese tiempo. Y entonces existieron los barcos de guerras y los barcos de mercantes, ¿no? Entonces, por eso se construyeron barcos de guerra con 64 cañones, ¿no? Y los otros barcos eran los barcos que navegaban de manera comercial, donde no existía, pues, actualmente, se llamaba en ese tiempo piratería y ahora pues se llama contrabando, ¿verdad? Entonces, donde no existía esa piratería, sino que eran barcos legales, ¿sí? Tanto así que esto generó pues el descubrimiento de América pues generó dado pues se patrocinó por la reina Isabel de España, ¿no? Patrocinó a Cristóbal Colón para que viniera a descubrir América, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que sucedió en ese tiempo.
Entonces, miren que esto va generando cambios que surgen por el conocimiento, primero por la curiosidad. Entonces, miren que la habilidad de un emprendedor también es la curiosidad, de saber el más allá, que si creo algo, ¿qué puedo hacer, no? Si voy a crear algún objeto que cambie el tiempo, que cambie el pensamiento de las personas, ¿no? Que cambie la moda. Entonces eso la creación va a generar nueva evolución, ¿no? Como actualmente, ¿no? Entonces ya estos fueron los primeros pasos de las carabelas para los grandes barcos, los grandes buques, ¿no? Y ahora está entonces la revolución industrial. Es otro paso importante, la revolución industrial. Y la revolución industrial la generamos, como lo sabemos, en Inglaterra, ¿no? La revolución industrial también busca un cambio, una necesidad. ¿Qué pasa? La necesidad de que la maquinaria de que no sea la máquina artesanal, ¿no? La necesidad de crear una especialización, ya no tanto en el artesano, sino en el obrero, y se crean grandes industrias, y cambiamos de la persona artesanal al obrero, ¿ya? Y entonces viene ese cambio tan importante con el surgimiento entonces de la máquina a vapor. Miren que acá está, ¿no? Bueno, esto es lo del velero. Bueno, esta es la historia del velero, que les iba a contar también. El velero se empezó a construir en 1999 en el astillero Mat de la ciudad francesa. Mire que el velero fue en Francia. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Bueno, pasando en esto, vamos entonces a la primera revolución industrial, ¿ya? Entonces, desde el principio de los siglos XVIII, pues el carbón había sido sustituido por la madera y luego para fundir y trabajar el hierro. Y entonces, con el nacimiento del hierro, nacen estas grandes construcciones y está la máquina a vapor, ¿sí? Y esa máquina a vapor es la que da ese acontecimiento tan importante donde el hombre pasa de ser artesano a ser obrero, ¿sí? Entonces surge por esa necesidad. Surge por la necesidad de, conociendo la historia y yéndonos un poquito más atrás de la teoría clásica, ¿no? De la teoría clásica de Fayol, que nos habla que el hombre simplemente de alguien que no utilizaba la maquinaria, simplemente que utilizaba sus manos como para hacer las obras, ¿sí? Pero al nacer esta máquina a vapor, ya nace el hombre obrero, ¿sí? De la gran industria, y hay grandes industrias y está la especialización de la fabricación en cadena. Entonces, por ejemplo, ya no es que una sola persona se dedica a hacer, por decir algo, por decir algún ejemplo, una camisa, solamente hay unos que realizan, unos obreros pues realizarán el cuello de la camisa, otros los botones y otros para coser la camisa, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, y otro se encargará del diseño. Entonces, miren que así en etapas, entonces ya nace la especialización. Entonces, eso lleva a qué? También lleva a que a grandes impactos económicos, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto, posteriormente, pues se sustituye el carbón mineral. Profe, Cuénteme, buenas sí. noches. Buenas noches. Profe, en cuanto a la revolución que hubo o sea, de la industria, digamos que más Carmenza. utilizaron, digamos, las máquinas. Hola, profe. Por ejemplo, ahí hay una desventaja, digamos. Por ejemplo, hay muchas empresas que quitaron, digamos, como decir, la mano de obra, digamos, las personas ya no trabajaban, sino que trabajaban las máquinas como tal. Ya. Entonces eso hizo como una forma de, digamos, de desempleo. Entonces eso como que jugaba como en contra del pueblo, digamos. Ya. Estamos hablando de las máquinas como tal, ¿en la revolución industrial o en la actualidad? Carmenza.
Anterior, pues cuando recién ingresaron, digamos, las máquinas, La se máquina a vapor, utilizaron, ya. digamos, en las empresas, maquinaria, ajá. Ajá. Sí, entonces, digamos, Ya. eso ya, digamos, que disminuyó un poco el trabajo de las personas. O sea, Sí, entraba la máquina, más no, digamos, la persona como tal. Profe, cuénteme. pues tengo un argumento sobre la máquina de vapor. Ya. Mi punto de vista, pues gracias a la necesidad que Ujú, hubo en la creación de los barcos de vela y viendo es que los barcos se guiaban por los vientos y te ujú, sabes que hay momentos que se guiaban rápidos, en momentos lentos. Entonces el hombre vio la necesidad de hacer algo que lo lleve a un mismo ritmo, no siempre claro, midiga el tiempo. ya. Entonces el hombre con el carbón, entonces creó pues esa máquina de vapor para crear compresión, inyectarle mucho al motor y con Ujú, turbinas avance. Entonces, ya, pues ahí ya redució la mano de obra de los tripulantes que eran esclavos, que claro. usaban para navegar en el tiempo. Entonces ya a mí el tiempo, con esa máquina de vapor, entonces esa máquina redució su esclavo y ya había menos personas elaborar ese Ujú, trabajo. Entonces, menos tiempo usó ujú, para navegar. ya. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Jaer Coaba. Bueno, Jair, muy bien. Esta máquina a vapor no es solamente para la industria, ¿sí? La parte de la máquina y el descubrimiento del hierro trajo también los grandes barcos, ¿no? Los grandes buques, ¿se acuerdan el Titanic? Entonces, el Titanic nació de eso, de esa máquina a vapor, que era la necesidad, como tú dices, antes trabajaban como esclavos, pero ahora no es diferente, ¿no? Ya con esta máquina a vapor. De igual manera, esto no lleva a que se quiten en las industrias, ¿no? Hablando de las industrias, de las fábricas, no de los barcos, ¿no? Que se quiten a los obreros. Antes los obreros eran los que manejaban esas máquinas a vapor, Carmenza. Entonces, no se quitan los obreros, sino que se necesitan incluso más obreros, sino que en ese tiempo las condiciones laborales eran mínimas, es decir, ellos trabajaban 24 horas, no tenían horas de descanso, era una explotación del hombre por el hombre, como nos dice Carlos Marx, era una explotación del hombre por el hombre, y entonces el hombre, por un salario, ¿sí? Tenía que trabajar, ¿no? No había ninguna motivación, sino solamente el salario, y tenía su familia y tenía que por ese salario, por una necesidad de subsistir, eh, acoplarse a esas condiciones de esa máquina a vapor, ¿listo? De esa industria, acoplarse a esas condiciones, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo, sí, que pasan de ser artesanos. Artesanos se refieren a trabajar ellos en sus manufacturas de forma informal, de forma que estaban, ¿no? No específicamente así establecidos, pero ya con esto las fábricas los contratan. Sí, les pagan bien porque entre más producían, mayor era el pago, pero las condiciones económicas eran, las condiciones laborales eran deficientes. Sí, miren, entonces, generando grandes cambios y grandes inventos, entonces vienen, por ejemplo, por el hierro, las construcciones. ¿Qué tal si nos hubiéramos quedado con la parte artesanal nomás? No hubiéramos tenido industria, no se hubiera dado las grandes máquinas y la tecnología tampoco hasta ahora, ¿no? Entonces, y se produce, por ejemplo, hierro, dice, sin impurezas, gracias a un proceso de pudrición, eliminación de escoria. Entonces, por eso son los grandes impactos económicos y hasta ahora. ¿Listo? Entonces, la primera revolución industrial tiene grandes etapas. Pues la primera fase de la industria, por la mecanización de la industria de la agricultura a finales del siglo XVIII, la aparición de la máquina de hilar, miren que no es solamente la máquina de vapor, de la telar hidráulico, perdón. La segunda fase, la fuerza clásica del vapor, descubierta por Denis Papin en el siglo XVIII, 17, quedó su aplicación hasta 1776, cuando Watt, ¿no? Watt inventó la máquina a vapor. Entonces, la primera fue
la clásica del vapor, y luego ya la máquina del vapor grande, ¿no? Específicamente, ¿sí? Aquí no sé si la miran esta imagen, aquí aparece, los voy a dar acá para que la miremos mejor. Y esta imagen nos trae entonces, mire, la grande industria, ¿ya? Las grandes industrias con esta máquina de vapor. Y aparece entonces el aporte, el gran aporte que se da, que pasa el artesano de un taller pequeño para dar lugar al obrero, y allí sí aparecen las grandes industrias, ¿no? Y está como cuarta fase las comunicaciones, y si no hubiera existido esta revolución industrial, la comunicación no existiera. Por ejemplo, está la primera vía férrea, ¿no? Donde se podían transportar ya las mercancías de un lugar a otro. El telégrafo, que les coloqué aquí, miren el telégrafo, en esa época cómo era, miren, para escribir, para enviar y comunicarse de un lugar a otro. El teléfono también, un gran invento que hasta ahora lo utilizamos, y ahora pues el celular, ¿no? Con estos grandes inventos, sino la comunicación no se podía realizar, ¿ya? Mediante cartas. ¿Y cuándo se puede comunicar entre cartas? Era como dispendioso esa comunicación, ¿no? El hombre primitivo, mediante señales de humo, no se comunicaban, ¿sí? Entonces, miren que estas fases no es algo que ni negativo, es algo positivo para el hombre, para establecerse con este conocimiento, la creación, para establecer la evolución del hombre y no quedarse en ese tiempo, ¿sí? Si no, no tuviéramos teléfono, no tuviéramos grandes industrias, no tuviéramos el telégrafo, no tuviéramos nada, si nos hubiéramos quedado en simplemente con estar... Profe, cuéntenme. profe, mira, estaba leyendo también una parte, sí, es importante, ¿no? Los grandes cambios que hubieron, pero estos efectos globales, pues, trajeron aspectos negativos como son la contaminación y el desperdicio que generaban, de los desperdicios que generaban las máquinas. Eran trabajos, pues, muy extenuantes, ¿no? Los trabajadores también empezaron a trabajar largas jornadas y también tuvieron accidentes, como lo decimos ahora, accidentes laborales, donde perdían las piernas, eran amputados, Claro. pues eran cosas Sí, que eso también, pues, me imagino que también ayudaba a crear ya las empresas, pues, que tenían que dedicarse a la seguridad del trabajador, ¿cierto? eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? De pronto en su módulo estamos hasta ahí nomás, la revolución industrial y pare de contar, ¿sí? Pero sí vienen otras teorías, por ejemplo, la teoría humanista, donde Elton Mayo nos habla sobre esos cambios que dice usted, donde el hombre es importante, donde el hombre no es una máquina, porque para la revolución industrial en ese tiempo el hombre era una máquina, nada más. Por ejemplo, Fayol y Tayol, ellos nacieron, ¿no?, en esa revolución industrial y eran los teóricos de que el hombre era tratado simplemente por la producción y nada más. Es el que producía y listo. Pero acá, en la época de la teoría del humanismo, por eso miren que con estos inventos nacen más cosas, ¿sí? Miren, de algo viene otra necesidad, del tratarlo al hombre como algo fundamental en la empresa, ¿no es verdad? No tratarlo al hombre como una máquina. ¿Para qué tratarlo así? ¿Sí? Entonces, nació el humanismo, donde Elton Mayo mira que es importante las necesidades como el descanso, ¿sí? Como darles reconocimiento a los empleados, ¿ya? Lo que me dice Estela es, ¿no? ¿Verdad? Sí, Lo que profe. me dice Estela, sí, estamos de acuerdo, sí, hubo esta fase laboral muy deteriorada, donde el hombre sí era tratado prácticamente pues como una máquina más, listo, no tenía sentimientos, no era alguien que tenía familia, no pensaban en eso, ¿no? Los jefes de esas fábricas. Pero de esta teoría del humanismo, miren que sí se da que el hombre se mire como alguien importante dentro de la empresa.
ya sí nace la parte de protección, lo que usted dice, ¿no? La parte de protección, de seguridad, ¿no? Entonces viene, por ejemplo, les voy a escribir aquí a Maslow, ¿no? Que fue uno de los grandes inventores de esto, de la parte psicológica, de las necesidades fisiológicas, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo busquen de pronto si les interesa. Sí, entonces ahí aparecen las necesidades fisiológicas, que son, por ejemplo, la parte, primeramente, pues las necesidades del alimento, de la vivienda, del descanso, hasta de respirar, ¿no? Segundo, viene la necesidad de protección, y ahí viene lo que usted me dice, Estela, la parte de protección, es decir, donde aparecen ya pago de, pues de protección en cuanto a salud, de cuanto, sí, más que todo en la parte de salud, ¿no? Y ahí vienen, y ese es un paso básico para los parafiscales, ¿verdad? Que hoy, pues, las empresas pagan y es obligatorio pagar los parafiscales, ¿sí? Entonces, eso es lo que se mira, ¿sí? Entonces, miren todo eso. ¿Listo? Entonces, eso es como la parte de la revolución industrial. Esta es la primera etapa de la revolución industrial. Viene una segunda revolución industrial que fue en 1860 y 1914. Entonces, sustituye el hierro ya por el acero como material industrial básico. Se sustituye del vapor por la electricidad y derivados del petróleo, y ahí vienen las principales fuentes de energía, ¿sí? El desarrollo de las máquinas automáticas en un alto grado de especialización en el trabajo, y entonces no es que se sustituye mano de obra, ¿no? Aquí vienen, en el caso de necesitan más manos de obra, ¿sí? Porque ya viene la parte jerárquica, entonces ya viene la unidad de mando, está, por ejemplo, el jefe y los subalternos, jefe superior y jefe de área, ¿no? Entonces está el jefe superior, ¿sí? Y está también los jefes de área. Los jefes de área, y vienen aquí está como la parte especializada de esta unidad de mando, ¿verdad? Que en ese tiempo se le llama, ¿no? Unidad de mando. Ese es como ese desarrollo. Miren que de una cosa lleva a la otra, y así va surgiendo. Va surgiendo la historia, va surgiendo el invento, va surgiendo, mire aquí dice, el amplio dominio de la industria por la ciencia y transformaciones radicales en los transportes y en las comunicaciones y el desarrollo de nuevas formas de organización capitalista, ¿sí? Bueno, esto es para que miremos hasta aquí estos grandes cambios que se van dando, ¿sí? En este periodo, en este tema, donde todo esto nos lleva a un crecimiento de la humanidad, ¿no? De industrializarse, de internacionalizarse, de permitir mayor obtención de algo positivo, ¿no? Mayor obtención de superioridad, ¿no? Derivados, pues, tanto del crecimiento de la empresa, pues, como la sociedad en general, ¿sí? Eso sería. Entonces, hasta aquí miramos estos temas, y luego voy a pasar, para que ustedes para que tengan en cuenta en su parcial, lo del emprendimiento, ¿sí? Les decía que pues para el parcial hablábamos de el emprendedor, lo que significa emprendedor, la persona emprendedor y las habilidades de emprendimiento. Entonces, emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo, de dar un uso diferente a algo ya existente, puede ser, ¿no? Entonces, primero puede ser crear algo nuevo, o en una empresa, o en un negocio, o en un proyecto de vida, darle un uso diferente a algo que ya existe. Y se genera, pues, impacto tanto en su propia vida como en la comunidad. Entonces, un emprendedor no es solamente, yo tengo un negocio,
Entonces, por tener un negocio es un emprendedor. Ahí, ojo, ¿no? El tener un negocio no quiere decir que sea emprendedor. El tener el negocio es cambiar, ¿sí? Por ejemplo, innovar ese negocio, tener nuevos clientes. Por ejemplo, exportar es ser emprendedor, ¿no? El tener nuevos clientes, el exportar, el importar también, ¿sí? El innovar su negocio, no quedarnos ahí, estáticos. Entonces, obsoletos de la tecnología, ¿no? No, es que yo no utilizo computador, utilizo la máquina de escribir o la máquina eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque no me adapto. No utilizo el celular, solamente el teléfono. Listo, porque no me adapto, no evolucionando, no voy evolucionando, no voy cambiando. Me quedo estático en lo que está. Entonces, eso no es emprendedor. Entonces, el tener un negocio no es solamente ser, lleva mucho más. Está el tener el negocio y proyectarse. Por ejemplo, dentro de 5 años, mi negocio va a ser, va a tener, por ejemplo, nuevas sedes, voy a tener nuevos clientes, voy a estar no solamente en Pasto, voy a estar en el Valle, o voy a estar así, en Ipiales, o innovar simplemente, ¿no? Mi negocio va a crecer, entonces yo ya necesito un local más grande, no me puedo quedar con este local. Nuevos, por ejemplo, nuevos implementos, ya no simplemente las herramientas de trabajo, dos, los muebles, ¿no? Y enseres que necesito. Si tengo un restaurante, no me voy a quedar con los muebles apáticos y los muebles, ¿no? Sino crear, innovar. Muebles que llamen la atención, por ejemplo, ¿no? Los colores que llamen la atención y cosas de que uno mira como emprendedor en su negocio. Ahora, si vamos a crear también un proyecto de vida, lo mismo, ¿no? Si voy a crear, por ejemplo, un libro, ¿no? O voy a hacer un artículo, eso también es ser emprendedor. Entonces, pasar de algo que puede ser algo antiguo a algo nuevo, ¿no? De emprender. Entonces, es necesario, primero, que tengamos la idea y luego que la podamos ejecutar. Entonces, la idea, luego le escribimos esa idea, luego la ejecutamos y ya así, ¿no? Y hacemos un estudio de campo, un estudio de mercadeo y todo lo que se requiera, ¿no? Entonces, las habilidades de emprendedor, pues inicia primeramente con una iniciativa, ¿sí? Con una idea que se tenga. Luego tiene que tener la autonomía para crear esa idea, ¿sí? El espíritu de superación, de tener que nazca de verdad, de que se puede cambiar, de que puede cambiarse a él y al mundo, o a las personas que están alrededor. De perseverancia, de confianza en sí mismo, de perseverancia, pues no agotar todas las existencias, por ejemplo, si cae una vez, no seguir adelante, sino que si de pronto por alguna situación nos fue mal, no seguimos adelante y nos quedamos estáticos, ¿no? Perseverancia, seguir, confianza en sí mismo, estar seguros de lo que se quiere y tener un sentido crítico. Un sentido crítico quiere decir que nos critiquemos, ¿no? El saber, primeramente, para tener un proyecto de vida o lo que se requiere para ser emprendedor es tener un sentido crítico, criticarnos, ¿no? Por eso es muy duro también, ¿no? Esa parte de criticarnos, de decir, bueno, yo tengo tales debilidades y también tengo tales ¿qué es? Habilidades, ¿sí? Tengo debilidades, pero también tengo habilidades, ¿no? Entonces, soy hábil en esto, pero soy débil en lo otro, ¿listo? Entonces, puede ser que esto nos va a dar a que nosotros también seamos perfeccionistas, y el perfeccionismo no es algo malo. El perfeccionismo es buscar siempre ser los mejores, ¿no? La creatividad no todos lo tienen, ¿sí? Pero la creatividad nace y de igual manera se hace. Entonces, el ser creativo es el buscar, ¿no? Uno buscar iniciativas, leer bastante, conocer, viajar. Eso nos lleva a que seamos más abiertas la mente, ¿sí?
No quedarnos, no, es que yo no soy creativo, no, pues no soy creativo porque no quiero, porque si quiere, se puede, ¿sí? Por ejemplo, viajar te lleva bastante, leer, ¿no? El ver películas, por ejemplo, ¿no? También. Si no se puede viajar, de cuál manera el ver películas, viajar también aquí en Colombia, no solamente el extranjero, ¿no? Eso, el espíritu investigador e innovador. Tener ese espíritu investigador nos lleva a innovar, a crear, a tener confianza para emprender algo. Entonces, mire, que Einstein pues tiene nos da este mensaje, dice, en vez de esto trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Entonces, todo tiene solución, todos los problemas que hay tienen solución, y así de esa igual manera nace por una necesidad de dar solución a ese problema y poder, al dar solución, también poder tener, dar a conocer un nuevo invento, ¿no? Una nueva creación. ¿Sí? Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí estamos. Ahí les di como las pautas de lo que va a ser. No, miren que el emprendedor no es solamente tener un negocio, ¿no? Entonces ahí está en la pista para que lo tengan en cuenta en su parcial. Bueno. Profe, esto también es del trabajo que nos dejó, lo que nos está indicando bueno, el trabajo. El trabajo que les dejé. Bueno, ustedes saben que tienen un parcial final, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea de la mentalidad emprendedora es que ustedes crean su propio proyecto, ¿ya? Entonces, vamos a ir con pasos. El primer paso es lo que tienen que hacer ahorita. Y como final, no vamos a hacer parcial, sino vamos a hacer el proyecto. Vamos a terminar, me van a presentar el proyecto. No vamos a hacer un parcial, sino un proyecto. ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Sí, Porque quiero saber qué tal creativos son ustedes, ¿ya? Profe. ¿Qué tanto sabemos de qué podemos lograr? Porque si no tiene justificación, listo, mentalidad emprendedora, vemos las historias, vemos lo que tenemos en el módulo y nos quedamos ahí. No, la idea es que ustedes empecemos no con un proyecto, sino con un anteproyecto, una idea que tengan. Una idea. A plasmar esa idea. Esa es la primera actividad. Les había dicho ahí, les había dicho tema, títulos y objetivos. Entonces, un tema, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser, si vamos a crear un negocio, el tema, y luego el título, ¿cómo se va a llamar ese negocio? Profe, el tema hace relación, un ejemplo, a restaurante, a cómics, a tecnología. ¿Eso es el tema? Ese es el tema, ¿ya? El tema, por ejemplo, voy a escribir un libro o voy a escribir un artículo, ese es mi tema, ¿listo? El artículo tal. Y el título ya lleva el título del artículo. Entonces, el tema, por ejemplo, un restaurante de comidas rápidas, ¿sí? Para niños, por ejemplo, niños obesos o niños que tienen diabetes. Vean, ahí nace el tema, el título. Entonces, restaurante, un nombre, el restaurante, el mejor restaurante de Pasto, como pongámosle así, ¿no? O un título, ajá. Entonces, ese título, o restaurante Kids, o restaurante lo que ustedes miren, ese va a ser el título. Y los objetivos, ya por ejemplo, puede ser la misión del restaurante y la misión y la visión. ¿Listo? Ya, profe. Ya. ¿Ya? Pero ese es el examen final, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Primeramente, vamos con esa parte. Luego les voy dejando otro trabajo y así sucesivamente, hasta que lleguemos y me presenten el proyecto ya listo. ¿Les parece? Vamos avanzando. Ajá. Van avanzando conmigo en las tareas que les voy dejando. Profe.
Cuénteme. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Ángela Muñoz. Profe, yo pues puedo hacerle una sugerencia. Es que pues la verdad para mí es algo como complejo desarrollar el producto final, digamos. La verdad a mí sí me gustaría, pues no sé, nosotros cuando vimos metodología de la investigación, nos dieron como unas pautas de cómo hacer el proyecto, ¿sí? O sea, cómo buscar la razón de ser para llegar luego al desarrollo del proyecto. Me gustaría, la verdad, que en esta materia nos hicieran como lo mismo, o sea, darnos como un formato con unas bases, nosotros como que plasmar nuestras ideas ahí, y luego que nos pudiera usted hacer como las correcciones, decir, bueno, esto es así, o más enfocado a, o reemplazar esto por, entonces así uno tiene como una idea y lo puede llegar a un producto bien elaborado. Y que igual aprendamos, porque es decir, o sea, yo lo puedo hacer y puedo decir, presento esto, pero de pronto no sea la manera correcta de presentar de pronto ¿qué se llama? No sé, la idea que uno tiene de negocio o para emprender algo, y creo que es ahí donde uno se queda como estancado. Entonces, la verdad, a mí sí me gustaría que tuviéramos nosotros de su parte como un formato, no un ejemplo, pero sí un formato de qué debe ir en cada una de las, de los ¿qué se puede decir? De los aspectos o los temas que contenga este proyecto. Ya. Bueno, Ángela, muy bien, porque usted ya conoce metodología de la investigación. Yo también le he dictado. Yo también he dictado investigación, ¿sí? He dictado pues en diferentes universidades y todo esto, entonces yo manejo muy bien lo que es la investigación. De igual manera, es la idea que ustedes conozcan esto, eso no se va a quedar así, ¿ya? Ese proyecto de pronto lo pueden utilizar cuando se vayan a graduar, porque va a haber un seminario, yo también estuve dictando ese seminario, donde la idea para graduarse en la Remington es presentar un proyecto. Entonces, la sugerencia tuya, Ángela, muy bien, me parece, les voy a mandar un esquema de cómo deben presentar, ¿listo? Con las directrices, entonces, por ejemplo, tema, título, todo eso. ¿Listo? Lo que usted me dice. Les voy a enviar. Vamos a ir paso a paso, por eso yo no quiero correr. Entonces, primero les pedía tema, título, justificación y los objetivos, pensando que ustedes conocían la metodología de la investigación. Me imagino que todos no la conocen. Por ejemplo, Ángela, no sé, pero todos no. Entonces, esto no es nuevo para mí, por eso les pido que esta dinámica o esta actividad que se va a hacer es para que ustedes generen creatividad, ¿no? Generen estos proyectos que les va a servir no solamente para esta tutoría ni para este módulo, les va a servir para más allá porque, como les digo, hay proyectos de investigación que deben presentarlos. Entonces ya tienen ustedes su base. ¿Listo? No les voy a exigir demasiado. Voy a exigir lo que ustedes me pueden dar. ¿Por qué? Porque no tenemos, primero, clases presenciales, no tenemos. Segundo, no les puedo exigir más porque muchos no conocen la metodología de investigación. Tercero, porque seguramente vamos a tener confusiones y toda esta situación. Entonces, yo les voy a exigir solamente la idea de un proyecto y listo. Y la presentamos, yo les voy a mandar las directrices y listo, no es más. Algo básico, no les voy a exigir más. Con esas bases que tengan, ustedes pueden desarrollar más adelante un proyecto y me lo van a agradecer mucho más adelante. Verán que se van a acordar de la profesora Mónica. Queremos hacerlo y que usted nos regale, pues, como decir, que podamos disponer de su. No, es que yo estoy avanzando, le digamos, tenemos esto y esto, esto, claro. la componente que nos vaya a correo, me escriben al WhatsApp. A veces por ocupaciones no se revisa el correo, pero en el WhatsApp, profe, yo le mandé un correo porque yo no entiendo esto. Y ya, y vamos explicando poco a poco. No se preocupen,
Esto es una clase para aprender. Esto no es que los voy a rajar, ni mucho menos. No es la idea. La idea es que ustedes aprendan. Esa es la idea. Yo no quiero rajar a nadie. Nada. La idea es que ustedes aprendan en este módulo. Mentalidad emprendedora no es solamente para leerlo y listo, no. Llevémoslo, ejecutémoslo, ¿sí? Eso fue que nació de mí, ¿sí? Nació de mí esa idea y les quería comentar y por eso les dije a Antonio que esperemos para presentar esa primera actividad. ¿Por qué? Porque yo quería comentarles y que ustedes, a ver si me decían si estaban de acuerdo o no, o si tienen muchas otras cosas que hacer y no tienen el tiempo, entonces me dirán, no, presentemos un parcial y listo. No Sí, es más. sí, tiempo, profe. ¿Sí? Sí. No, esto les digo, Antonio, no les voy a exigir mucho. Les voy a exigir simplemente lo básico, como para que ustedes aprendan. Y entonces el día de mañana, por ejemplo, ya presentan su proyecto de... yo tenía así esto, que yo tenía con la profe Mónica este proyecto. Ve qué tal. Lo voy a presentar al profesor de metodología de investigación, a ver qué me dice. ¿Listo? Es eso. Profe, y otra preguntita. Entonces, ¿para cuándo quedaría aplazado este primer...? ¿Les parece? Si está muy tenaz, pues lo vamos a hacer para el próximo lunes. O sea, dentro de 8 días, yo lo habilito para que ustedes vayan haciéndolo despacio. O sea, tienen Eso, 8 días. gracias. ¿Puede modificar ahí la entrega? Sí, ya las voy a modificar, la entrega. Entonces, dentro de 8 días me la entregarían a las 12 de la noche. Lo voy a habilitar hasta las 12. Excelente, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por eso le digo, Antonio, no, y para todos, la idea no es rajar, la idea es que todos aprendan y la idea es que todos estemos motivados por la materia y que digan qué chévere, mentalidad del emprendimiento y ve, yo tengo este proyecto, qué chévere, lo voy a llevar a cabo. ¿Listo? Es eso, no es más. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, ahorita voy a mirar qué pasó en la plataforma para que Así, ustedes realicen su parcial. Tienen Sí, una profe. horita para realizarlo. ¿Sí? Profe, Gracias. El parcial es de 30 minutos, pero porque a veces no podemos ingresar a la plataforma por alguna situación, entonces les envié por una horita. Pero sí, el parcial va para 30 minutos. Profe, revisará que hay 2 parciales subidos, Sí. le comentaba. Yo ahorita, por eso les voy a revisar y listo. Listo, profe. Entonces, Ángela Muñoz, ¿qué le parece? Entonces, ¿dejamos así? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Sí, Claro. Sí, profe. Sí, profe, dejémoslo así como está, dejémoslo como usted lo plantea en el momento, me parece mejor así. Tengo experiencia en investigación, tengo la experiencia, he dictado investigación en el CESMA, he dictado en la Mariana en posgrados, he dictado, entonces quiero dictarles a ustedes, a la Remington, quiero dictarles a esta materia. Entonces yo quiero ayudarles, ¿listo? Entonces yo les voy a dar las pautas como para que decir, esto está bien y ustedes van a modificar así y así, lo básico. Bien, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. bueno, con muchísimo gusto Bien, y profe, gracias. nos vemos pues la próxima semana, ¿no? El lunes. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Gracias, profe. Bueno, gracias. Gracias, Vale, profe, gracias. Protegerse mucho, gracias. Feliz año. Chao.